Introducción a la hermenéutica bíblica, definición. Subdivisiones, hermenéutica general, hermenéutica especial. La necesidad de la hermenéutica, bases teóricas y bíblicas. Diversa esfera del estudio bíblico y la relación que tiene con la hermenéutica. Estudio del canon, crítica textual, crítica histórica, exégesis, teología bíblica, teología sistemática. Controversia en la hermenéutica contemporánea. Definiciones fundamentales de la hermenéutica. Origen. La palabra tiene su origen en el dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones afortunadas o desafortunadas a los destinatarios. Técnicamente se define como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Ciencia, término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. Arte significa habilidad, sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia a la habilidad técnica y al talento creativo en un contexto artístico específico, sea musical, literario, visual. Ciencia, porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Arte, porque su comunicación es flexible, porque al aplicar las reglas de una manera rígida y mecánica podrían cometerse grandes errores. Por tanto, la hermenéutica se ocupa de transmitir un mensaje que pueda ser entendido. El propósito es el de establecer pautas y reglas para la interpretación. Cualquier documento escrito está expuesto a mala interpretación, por ello se ha ideado reglas para salvaguardarnos de errores de interpretación. Para ser un buen intérprete se deben aprender las reglas de la hermenéutica así como el arte de aplicar tales reglas. La teoría hermenéutica se divide en dos categorías. Hermenéutica general. Hermenéutica especial. La hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Análisis histórico-cultural, contextual. Análisis léxico-sintáctico. Análisis y teológico. La hermenéutica especial es el estudio de las reglas que se aplican a géneros específicos, parábolas, alegorías, tipos, metáforas, símil, profecías. La necesidad de la hermenéutica. Nuestra comprensión de lo que leemos u oímos generalmente es espontánea, pues las reglas por las que interpretamos el significado ocurren automática e inconscientemente. Cuando algo bloquea esa comprensión espontánea del mensaje de otra persona, reconocemos la necesidad de algún recurso para comprender lo que esa persona quería decir. Los bloqueos surgen cuando hay diferencia en la historia, la cultura, el idioma, la filosofía, la geografía. La historia. Por el hecho de que nos hallamos ampliamente separados en el tiempo de los escritores y los lectores originales. Ejemplo, la antipatía de Jonás hacia los ninivitas, por ejemplo, adquiere un mayor significado cuando comprendemos la extrema crueldad y la pecaminosidad del pueblo de Nínive. Proverbio 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No mudes el poste antiguo, no invada la propiedad del vecino. Deuteronomio 19, 14 y Deuteronomio 27, 17. Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este lenguaje figurado fue sugerido por la armadura romana. La cultura. No reconocer aquel ambiente cultural o el nuestro, o la diferencia entre los dos, puede resultar en serios malentendidos del significado de las palabras o acciones bíblicas. Ejemplo. Lucas 1, 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El desposorio duraba generalmente un año, y la infidelidad de parte de la desposada era castigada con la muerte según Deuteronomio 23, 24.
El desposario era un asunto muy serio que no se hacía a la ligera, ni se quebrantaba a la ligera. El hombre que desposaba a una doncella era legalmente marido y mujer hasta el casamiento real. Mateo 1, 19. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como buen judío tenía que exponerle en público, pero él resolvió dejarle secretamente dándole una carta de divorcio y pagarle una multa establecido en la misma según Deuteronomio 24, 1. El idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, tres idiomas que tienen estructuras y modismos muy diferentes de los nuestros. Ejemplo, el Loftosi o el Glory Paint de Bris. Traducida al pie de la letra diría, me encanta ver la vieja gloria pintar la brisa. Una traducción con sentido sería, me gusta ver la bandera norteamericana tremolar al viento. Old Glory se refiere a la bandera de los Estados Unidos. Y Paint de Bris quiere decir ondular al toque de la brisa. La filosofía. Conceptos acerca de la vida, de las circunstancias, de la naturaleza del universo difieren entre varias culturas. Ejemplo. Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos, logos, pensamiento, discurso, razón. Logos es un término filosófico, empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Primera de Corintios 11 y 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Había concurso de bebedores, la fiesta del vino se celebra durante 3 días al dios Dionisio. Su propio vientre era su dios. La geografía. Ejemplo. Lucas 12 y 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Desde abril hasta el otoño en septiembre, los rebaños pasían constantemente en campos abiertos, permaneciendo siempre los pastores allí. La hermenéutica es necesaria, entonces, debido a los abismos cultural, histórico, lingüístico, filosófico y geográfico que bloquean una comprensión espontánea y exacta de la palabra de Dios. Relación de la hermenéutica con otras esferas del estudio bíblico. Estudio del canon. La crítica textual. La crítica histórica. La exégesis. Teología bíblica. Teología sistemática. Estudio del canon. Se encarga de diferenciar entre aquellos libros que llevan el sello de la inspiración divina y los que no llevan el sello. ¿Qué libros contienen la palabra de Dios y otros no? Es largo pero interesante el proceso histórico por el cual algunos libros llegaron a ocupar un lugar en el canon y otros fueron excluidos. La palabra canon, que proviene del griego canón, significaba primitivamente una caña recta que servía para medir, una regla, un modelo. El término griego canón es afín a los vocablos cane, canne, canna, igual a caña. 39 libros del Antiguo Testamento admitido dentro del canon protestante. 27 libros del Nuevo Testamento admitido dentro del canon protestante. 7 libros más del Antiguo Testamento admitido dentro del canon católico que ellos le llaman deuterocanónico. Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos y Sabiduría. La crítica textual, baja crítica. Busca las palabras originales de un texto, comparación de manuscritos. La crítica textual es necesaria porque no tenemos los manuscritos originales, solo muchas copias de los originales, y dichas copias contienen variantes entre ellas. Mediante una cuidadosa comparación de un manuscrito con otro. Ejemplo básico. Manuscrito originales, copias antigua, Códice Sinaítico, Alejandrino y Vaticano. Copias antigua, Textas Diceptas, Reina Valera de 1960. La crítica histórica o alta crítica. Estudia la paternidad literaria.
La fecha de su composición. Las circunstancias históricas que rodean su composición. La autenticidad de su contenido y su unidad literaria. La exégesis. Es la aplicación de los principios de la hermenéutica para arribar a una correcta interpretación del texto. La palabra viene del griego y significa guiar fuera de. La clave de la exégesis se encuentra en el prefijo ex, el cual significa de o fuera de. Hacer exégesis de la escritura es extraerle a las palabras su significado, ni más ni menos. Eisegesis tiene la misma raíz pero el prefijo es diferente. Eiese también viene del griego y significa adentro. Por lo tanto, eisegesis implica leer dentro de un texto algo que no está allí. Algunos conceptos fundamentales que afectan la forma de hacer exégesis. Inspiración, validez de la interpretación bíblica, sensas plenius, inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras, factores espirituales en la percepción de las Escrituras. Teología es bíblica. Es el estudio de la revelación divina como está a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muestra el desarrollo del conocimiento teológico a través de las eras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Elabora la pregunta, que agrega esa revelación específica al conocimiento que los creyentes ya poseían en esa época. Ejemplo. Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Porque Dios se enojó con Caín. Porque Dios se enojó con Caín. 1. Su ofrenda fue rechazada porque amaneció Caín de mal humor. Éxodo 20:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. 2. Él adora de acuerdo a su propia voluntad. Proverbios 14:12. 3. En el cual no hubo derramamiento de sangre. Levítico 17:11, Hebreos 9:22. 4. El objeto de su fe o el contenido mismo estaba errado aunque su fe hubiera sido más grande que la de Abel hubiera sido igual rechazado. Hebreos 4:11. ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta? ¿Conocían ellos estos versículos? Entonces, ¿qué conocían de la palabra de Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Teología sistemática. Organiza la información de una manera lógica antes que histórica. Coloca toda junta la información sobre un tema dado de manera que podamos conocer toda la revelación de Dios para nosotros, sobre ese tema. Por ejemplo, la divinidad de Cristo, el carácter de Dios, naturaleza de Dios, la naturaleza de la vida después de la muerte, el ministerio de los ángeles, etc. Resumiendo las diferentes esferas del estudio bíblico. Las esferas de la teología bíblica y la sistemática son complementarias. Juntas nos dan una comprensión mejor que si cada una se estudiara aisladamente. El diagrama siguiente resume el análisis anterior, y muestra el papel decisivo y central que la hermenéutica desempeña en el desarrollo de una teología adecuada. Estudio del canon. Crítica textual. Crítica histórica. Hermenéutica, exégesis. Teología bíblica, teología sistemática. Hasta aquí la introducción. El próximo video desarrollaremos las controversias en la hermenéutica contemporánea.